es Vanessa Gomari, que ha estudiado con nosotros el máster de Sexología y Género. Es trabajadora social, especializada en educación emocional con perspectiva de género interseccional o interseccionalidad. Y tiene amplia experiencia en el trabajo de intervención con menores y con jóvenes y es facilitadora de grupos y formadora. Y de hecho, el tema que nos trae, el título de su TCM, sería la importancia de la educación emocional para la construcción de una sexualidad libre. Pues buenas tardes a todas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por fomentar estos lugares de conocimiento común, ¿no? Y de aprendizaje. Y bueno, pues gracias por estar escuchándome un viernes por la tarde, que es muy guay. Bueno, como ha dicho Cristian, mi nombre es Vanessa y el título de mi TCM es La importancia de la educación emocional para la construcción de una sexualidad libre. Los contenidos que he considerado como más importantes a trabajar, que en realidad es casi todo el TCM, es por qué la elección de este proyecto, que creo que es importante, los objetivos que he querido realizar, una parte de educación emocional y sexualidad más teórica y luego por qué es importante, o sea, la pregunta, ¿no?, de por qué el TCM, ¿no? Por qué es importante la educación emocional para la construcción de una sexualidad libre. Y luego, como última parte de mi TCM, sí que he hecho una propuesta educativa y, bueno, daré como unas pinceladas del proyecto que he creado para la comunidad educativa. Y vamos a ello. Bueno, ¿por qué he elegido este proyecto? Pues bueno, pues al final ha sido una parte personal, ¿no? Porque durante toda la vida nos han invalidado emociones. Entonces, cuando te das cuenta de esto, pues quieres formarte en ello y desde mi experiencia también trabajo con adolescentes y trabajar en este aspecto emocional porque me parece importante para, bueno, la construcción de su sexualidad y su vida en general, ¿no? Pues bueno, al final mi experiencia personal y profesional y formativa me ha permitido una observación sobre cómo siguen perpetuándose estos modelos de educación basados en la represión emocional. Seguimos reprimiendo, seguimos invalidando y eso da lugar a que no seamos conscientes de nuestro mundo emocional y lo dejemos de lado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Uy, que me ahogo. Que no escuchar nuestras emociones, no escuchar las del resto de personas, seguir invalidando con frases pues, que tenemos como muy en el día a día y además no ser conscientes de las opresiones y los privilegios que tenemos por las categorías sociales que nos pone la sociedad, produce consecuencias bastante negativas en las personas y en la construcción de nuestra sexualidad y de nuestra identidad. Y bueno, pues al final, desde mi experiencia profesional trabajando con adolescentes, sí que creo que en los grupos de trabajo existen muchísimas dudas, muchísimos miedos y que no se generan espacios de confianza y de seguridad para que puedan expresarse libremente, ¿no? Pues el objetivo general de este trabajo es, bueno, argumentar la importancia de la educación emocional en competencias emocionales, ya que influyen en la construcción de la sexualidad. Por objetivos específicos sería exponer las diferentes teorías sobre las emociones y cuáles son sus efectos en las personas, explicar la importancia de la educación emocional para el bienestar físico y mental de los seres humanos, definir la sexualidad en todas sus dimensiones y cómo determinados aspectos siguen influyendo a la hora de construirla, analizar cómo influye la educación emocional en la construcción de la sexualidad y presentar un proyecto con toda la comunidad educativa que genere herramientas de sensibilización en competencias emocionales. Bueno, pues la primera parte, la educación emocional, es el primer bloque y bueno, en esta parte he realizado como búsqueda de diversos y diversas autoras que han trabajado sobre la educación emocional para ver todas las teorías sobre la investigación de qué son las emociones, el impacto que tienen en las personas, cómo se desarrolla nuestro proceso emocional y además cómo se construye la inteligencia emocional y qué herramientas o competencias emocionales podemos tener a través de la educación emocional. Bueno, un poquito de historia es a partir de historia reciente, porque no se empieza a estudiar hasta finales del siglo XX, lo que es la inteligencia emocional. Y es con Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples que nos da otra perspectiva de lo que es la inteligencia, ¿no? Aparece en el concepto de inteligencias múltiples y en ella aparece el concepto de inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y, o sea, sí que supone como un hecho en la historia bastante importante porque Gardner define la inteligencia como una capacidad y no como algo innato, ¿no? Que eso es lo que se estaba estudiando hasta ahora. Es decir, la inteligencia se puede desarrollar durante toda nuestra vida. Y luego es Goleman con su bestseller Inteligencia Emocional, que creo que es pues, el famoso, que es el primero en difundir este concepto.
y sacarlo de lo puramente científico, ¿no? O sea, diciendo que lo emocional tiene igual valor que lo racional. Y posteriormente, pues muchas autoras han desarrollado teorías sobre las emociones. Es cierto que la mayoría de ellos tienen como varias teorías y no como que discrepan en las habilidades que tiene que tener una persona inteligente, pero todas ellas dicen que esta persona, que a través de la inteligencia emocional, pues hace más fácil su vida y mucho más feliz. Y entendiendo por feliz, no desde el positivismo este que nos venden muy tóxico, sino como, vale, acepto mis emociones y las transito. Vale. Uy, me he ido. Bueno, ¿qué son las emociones? Pues pese a que todas las personas somos seres sintientes, en realidad no existe como una definición exacta de lo que son las emociones. Yo he cogido a Leslie Greenberg, que es una autora que me encanta, y dice que las emociones son una respuesta neuropsicofisiológica ante una situación, ya sea interna o externa, que provoca un cambio en nuestro estado de ánimo y nos prepara para la acción. Es decir, las emociones son una fuente de aprendizaje y a través de la escucha de nuestro cuerpo y de lo que sentimos en ese momento, nos impulsan a actuar y a tomar la decisión correcta para la acción que viene, ¿no? Es importante que no existe ninguna emoción positiva ni negativa y todas son adaptativas, ¿no? A día de hoy seguimos hablando de emociones positivas o negativas. Ninguna de ellas ni es positiva ni es negativa, sino que, bueno, a lo mejor nos produce sentimientos desagradables o agradables porque nos han educado en que la tristeza, el enfado o el miedo son negativos para nosotras. Pero en realidad, si lo escuchamos, pues nos están aportando un montón de información. Vale. Bueno, las funciones de las emociones tienen muchas funciones, pero he destacado como que son adaptativas, es decir, nos preparan en una situación concreta, preparan a nuestro cuerpo, a nuestra mente, utilizando todos los recursos para afrontar esa situación. La función social nos facilita la relación con el resto de personas con las que vinculamos e interactuamos. Y una función motivacional, es decir, las emociones movilizan nuestra conducta para conseguir un objetivo concreto. Las emociones, bueno, como he dicho antes, son una fuente de información y lo importante de esto es escucharlas, transitarlas y aceptarlas, ¿no? Son fundamentales para decidir lo que quiero, lo que no quiero, porque toda esa información que nos aporta, si la escuchamos, vamos a tomar decisiones mucho más coherentes con lo que nosotras pensamos. Un ejemplo de esta información que nos trae, a mí me encanta la emoción del asco, ¿no? Que es la que nos dice que, o sea, nos ayuda a la supervivencia. Si sentimos asco es porque eso no nos ayuda a la supervivencia, entonces lo vamos a rechazar, sea algo físico o sea algo emocional, ¿no? Bueno, por otro lado, hablo de los sentimientos y los sentimientos sí que tienen un proceso de pensamiento. El pensamiento, o sea, aquí el pensamiento entra en acción y son construcciones que cada persona se hace en función de las experiencias y vivencias que ha tenido y, por tanto, lo podemos cambiar a través de nuestro pensamiento. Desde nuestro proceso emocional se encuentran los patrones de respuesta emocional. He destacado 3 porque me parecen como los más importantes y los que más se dan en las personas. Uno es la culpa, que es como la crítica interior que nos castiga por nuestras conductas que no están alineadas con el yo ideal, ese yo ideal que nos ha vendido la sociedad de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que pensar, ¿no? Cumple con todos esos mandatos, bueno, todos los mandatos que nos han vendido y los que hemos ido socializando, dependiendo pues de la cultura, de la edad, de dónde vivamos y de cómo sintamos, ¿no? Y este patrón emocional está guiado por el deber ser. El resentimiento sería la distancia del tú ideal y el tú real y está influido por las expectativas que tenemos sobre lo que queremos que las personas hagan, digan, sientan y se relacionen con nosotras, ¿no? Y la posición de víctima influida también por el tener que. Cuando yo le doy la importancia a las situaciones externas y no colocándome en un quiero, cuando me coloco en el quiero, somos más conscientes de nosotras mismas. Pues a través de la educación emocional se genera un proceso educativo permanente que pretende desarrollar el conocimiento de las propias emociones, el conocimiento de las emociones del resto de personas con las que vinculamos y favorece el desarrollo personal y social de las personas.
Dentro de la educación emocional, he señalado a Vizquerra, es cierto que hay muchos autores y autoras que hablan sobre competencias emocionales, pero sí que me parecía como el más completo. Y lo voy a dejar aquí como las cinco bloques de competencias emocionales, porque es lo que vamos a ver en el tercer capítulo, que es como la importancia de la educación emocional para la construcción de la sexualidad. Entonces sería conciencia emocional, competencias para la vida y el bienestar, competencia social, autonomía emocional y regulación emocional. Vale. El segundo bloque del TFM, también desde una perspectiva como muy teórica, es en la sexualidad, ¿no? Definiendo qué es la sexualidad y cuáles son todos sus aspectos. Bueno, la sexualidad como una dimensión central de la persona que nos acompaña durante toda nuestra vida y se manifiesta en cada momento de manera diferente, debido a nuestras vivencias, nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Entendida también como desde una perspectiva biopsicosocial, y sobre todo me voy a centrar en lo psicológico y en lo social. Es cierto que la parte biológica es importante, pero en este trabajo me voy a centrar en lo psicológico y en lo social, ¿no? La sexualidad desde el autoconcepto sexual y desde la erótica, como construcción social de la erótica. ¿Qué significa la construcción de una sexualidad libre? Pues la verdad que esta pregunta me ha costado bastante. Me metí en un berenjenal, la verdad. Pero bueno, lo que he intentado definir es como diferentes conceptos de lo que es la libertad. Y bueno, pues encontramos la libertad como el hecho de elegir de manera autónoma, elegir sin coacción. Muchos autores dicen que es un valor por encima de cualquier otro. Y yo lo que veo algo fundamental es la expresión de ideas, de sentimientos, de deseos, de pensamientos, intentando no hacernos daño a nosotras mismas y no haciendo daño al resto de personas con las que convivimos, ¿no? Para la construcción de una sexualidad libre sí que me parecía bastante importante el tener en cuenta la Declaración de Derechos Sexuales, aprobada y publicada en el 2014, donde se protege los derechos de todas las personas para expresar su sexualidad. Y además disfrutar de una salud sexual teniendo debidamente en cuenta los derechos sexuales y enfocando la salud sexual como una vivencia placentera, segura, libre y basada en el deseo. ¿Vale? Bueno, pues los derechos sexuales que los conocemos, creo que todas las personitas que estamos aquí, igualdad y no discriminación, vida, libertad y seguridad, información, privacidad, derecho a la educación integral de la sexualidad, participación en la vida pública. Bueno, pues un poco si se cumplieran esos derechos sexuales en todas las personas, sería maravilloso. Luego otra parte de pues, lo que nos priva de la libertad, ¿no? Son aspectos que siguen perpetuando desigualdades y opresiones en la construcción de nuestra sexualidad. Y aquí, pues bueno, pues la pregunta de ¿todas las personas tenemos los mismos derechos sexuales? ¿Todas las personas tenemos las mismas oportunidades? ¿Nos leen de la misma manera en la sociedad? ¿No? O sea, que al final es como que sí que en este trabajo, que se ve mucho todo el trabajo personal y de educación emocional que tenemos las personas, pero bueno, que seguimos viviendo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces es importante ser consciente de los privilegios que tenemos, de las opresiones que sufrimos y de cómo se crea el sistema, ¿no? Pues como aspectos importantes, me faltan muchos obviamente, pero bueno, sí que he destacado aspectos importantes desde una perspectiva interseccional. Y bueno, pues dentro de ellos estarían los modelos de educación sexual restrictivos, biologicistas, moralizantes o prevencionistas, que dan una connotación muy negativa de la sexualidad, educando desde el miedo, el binarismo, la reproducción como única opción de la sexualidad y la amenaza de embarazos no planificados o de transmisión de ITS, ¿no? Al final es como en lo que se centra esos modelos de sexualidad. Por otro lado, una sociedad basada en privilegios patriarcales, sexistas, racistas, xenófobos, transfobos, homófobos. Podemos seguir con la lista, pues bueno, sabemos en la sociedad en la que vivimos y esta nos enseña qué cuerpos deben ser erotizados y qué cuerpos pueden ser deseantes o los que son sujetos pasivos y no pueden ser erotizados y se quedan en los márgenes, ¿no? La presión sobre la corporalidad, la obsesión de los cánones de belleza, la dominación de la cultura colonial blanca y cis-heteronormativa. Y por otro lado, pues los mitos introyectos que seguimos teniendo sobre la sexualidad.
perpetuando en base a cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad a través del coitocentrismo, a través de la virginidad, bueno, mitos como la virginidad, los preliminares, la finalidad del orgasmo, ¿no? Que siguen generando inseguridades en las personas y desconectándonos de nuestro placer y de nuestro deseo, desconectándonos de nuestro propio cuerpo porque al final solo nos hacen utilizar la razón, ¿no? Estos aspectos siguen perpetuando presiones, la falta de libertad y las inseguridades y discriminaciones. Por eso es importante seguir educando. Vale, ¿por qué es importante la educación emocional en la construcción de la sexualidad libre? Pues bueno, una vivencia plena y coherente de nuestra sexualidad tiene mucho que ver con una buena educación emocional. Las personas tenemos muy conectadas nuestro área emocional y nuestro área con la sexualidad, ¿no? Ya porque está intrínsecamente relacionada con nuestra identidad, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con cómo sentimos, con los afectos y las relaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Recuperando, como he dicho anteriormente, los bloques de competencias emocionales de Rafael Vizquerra, he ido como analizando cada uno de ellos y la importancia que tiene en la construcción de la sexualidad, ¿no? Desde la conciencia emocional, que es la conciencia que tengo de mis propias emociones, existe una carga emocional que nos han vendido de la sexualidad en la que hemos sido educadas, que está generada por la culpa, la vergüenza, el miedo, el pecado, lo que es correcto, lo que es inmoral, lo que, bueno, pues el yo ideal que nos dicen de cómo tenemos que ser en nuestra sexualidad y toda la visión negativa que hemos tenido sobre la sexualidad. Entonces, al final, siendo más conscientes de esas emociones que nos han producido estos aspectos, pues analizamos desde dónde me muevo en la sexualidad y ahí le incorporo la perspectiva para poder relacionarme de una mejor manera, ¿no? Sí que quería dar mucha importancia al cuerpo como medio de comunicación, ya que es nuestra herramienta de comunicarnos tanto con nosotras mismas como con el resto de personas. En el cuerpo habitan las emociones y ahí se genera conciencia y da información sobre el estado emocional en el que nos encontramos, ¿no? Además de servir de una herramienta de comunicación con el entorno. Las emociones impactan en nuestro cuerpo, solo hay que saber escucharlas, ver dónde están para poder ver qué información nos está dando, ¿no? A través del cuerpo también discriminamos lo que es placer, lo que es dolor, lo que nos produce bienestar o lo que no nos produce bienestar y distinguiendo los estímulos que funcionan en nosotras o los que no funcionan. La regulación emocional, a través del conocimiento emocional, podemos hacer un proceso de regulación, es decir, aceptar y transitar nuestras emociones. O sea, cuando yo hablo de regulación no es el intentar estar bien o el intentar ser felices, sino aceptar esa emoción y ver qué está pasando, qué información me quiere dar y cuánto tiempo y espacio necesita esa emoción para yo estar, o sea, para yo transitarla, ¿no? Pues bueno, aceptar y transitar nuestras emociones de una manera lo más agradable posible, sin hacernos daño a nosotras mismas ni al resto de personas. La autonomía emocional, hablo sobre todo del autoconcepto. Para crear nuestro autoconcepto sí que nos tenemos que mover en 3 niveles. En primer lugar, el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de nuestros deseos, nuestros sentires, nuestras emociones, cómo me quiero relacionar, qué soy, cómo soy, ¿no? Luego la autoestima, que es la valoración afectiva que hacemos de nuestras propias emociones, o sea, de nuestro propio autoconocimiento. Y bueno, pues ahí hay mucha influencia de la sociedad. Obviamente, a mí me encantaría decir que nuestra autoestima no dependiera de la sociedad porque nos la creamos nosotras mismas, pero sí que es cierto que hay una influencia de la sociedad y con todos los aspectos que hemos visto antes, pues está muy condicionada, ¿no? Entonces, al final, educar en que las personas puedan tener una autoestima sana pese a esto es importante, ¿no? Competencia social, pues bueno, basada en las habilidades sociales, en la resolución de conflictos de una manera pacífica, en la comunicación, los consensos, la empatía, el buen trato, la responsabilidad y el cuidado con las personas con las que vinculamos. Y la competencia para la vida del bienestar, que sí que es un poco lo que hemos visto de los aspectos, las creencias y valores en las que nos han educado y hemos socializado, ¿no? Esos mandatos en los que hemos sido educados. Pues bueno, al final siempre que la sexualidad sigue siendo un tema tabú, si no tenemos herramientas para gestionar emociones y sentimientos y desarrollar nuestro autoconcepto de una manera sana para establecer relaciones de respeto con el resto de personas, nos enfrentamos a un problema. O sea, y nos enfrentamos a un problema porque si ya de por sí la educación emocional no está, pues en la sexualidad, que es un tema tabú, se hace mucho más complicado. Pero aquí está que la sexualidad se puede educar, ¿no? Y somos agentes sociales para acompañar
tanto a personitas de la infancia, de la adolescencia, como a personas adultas y podemos acompañar en ese proceso. Y bueno, pues eso, como os decía, he creado un proyecto de educación emocional para construir una sexualidad libre con adolescentes, en el que sí que se incluye a toda la comunidad educativa, porque creo que es importante el transformar desde toda la comunidad, ¿no? O sea, yo al final me dedico a dar talleres a adolescentes, pero sí que tengo muchas restricciones por parte del profesorado y por parte de las familias, ¿no? Entonces me parecía que integrar estos tres agentes sociales es súper importante para transformar. El por qué está un poco en el TFM, voy a ir un poco rápido. Bueno, como objetivos, pues la construcción de una sexualidad libre de los adolescentes a través de la creación colectiva de herramientas y estrategias emocionales. Por un lado, generar espacios de seguridad con las familias a la hora que puedan sentirse libres para compartir sus dudas y acompañar los procesos en la sexualidad de sus hijos, hijas e hijes. Promover espacios de aprendizaje con el profesorado para compartir herramientas de educación emocional que sirvan de acompañamiento a adolescentes. Y promover la adquisición de competencias emocionales positivas con los adolescentes para la construcción de su sexualidad. Metodología desde una perspectiva integral, holística, grupal, individualizada, ¿no? Cada persona tiene sus procesos a raíz de la participación y sobre todo que las personas participantes son el eje central del proceso, ¿no? Y todo desde una perspectiva interseccional. Los contenidos son un poco lo que hemos ido viendo en el TCM, ¿no? La importancia de la conciencia y regulación emocional, el autoconcepto, la autoestima, la conciencia social, la construcción de la identidad, ¿no? O sea, como mezclando la educación emocional con la construcción de la identidad y la sexualidad de las personas con las que trabajamos, tanto con familias en el acompañamiento, con profesionales en el acompañamiento y nosotras como acompañantes de las personas adolescentes. Las actividades un poco están ligadas a los objetivos, compartiendo experiencias profesionales, compartiendo experiencias familiares, sensibilización con el alumnado y una asesoría emocional y sexológica. Y como conclusiones del TFM, pues bueno, pues no prestarle atención a las sensaciones que produce nuestro cuerpo visceral, produce una disociación entre nuestras vivencias psicológicas y corporales. Cuanto mayor entrenamiento en educación emocional, mejores relaciones interpersonales se establecen. La relación entre nuestro área emocional y sexual es muy estrecha, por lo tanto, una vivencia plena y coherente de nuestra sexualidad tiene que ver con una buena educación emocional. Y el autoconocimiento sexual permite conocer el propio deseo, experimentando qué es lo que nos genera sensaciones placenteras, siendo más realistas con nosotros mismos y dejando atrás mitos y concepciones sexuales preestablecidas socialmente. Comunicarnos sexualmente significa que podemos manifestar nuestros deseos, nuestra opinión, nuestras inquietudes e incomodidades, poner límites y expresar emociones como un aspecto clave para generar relaciones de confianza. Construir relaciones desde el cuidado, desde el respeto mutuo y el buen trato garantizan el buen desarrollo de la personalidad y supone un beneficio para la sociedad. Y cuando nos sentimos seguros, experimentamos nuestra sexualidad con mayor libertad. Pues muchísimas gracias por escucharme y esto es mi TFM.